Sean bienvenidos a la Ña de Reddit, donde les contaré las historias más extrañas que me he encontrado. Prepárense entonces que vamos a comenzar. En esta ocasión, desde el subreddit Ask Reddit, me encontré con un hilo donde la gente comparte las investigaciones más turbias que recursos humanos o incluso el equipo de informática tuvo que realizar. Algunas de estas historias son tan absurdas, incómodas o directamente perturbadoras que uno no puede evitar pensar: ¿cómo esa gente llegó a ser contratada en primer lugar? Esto respondiendo a la pregunta de un usuario eliminado: gente de recursos humanos de Reddit, ¿cuáles son algunas quejas no aptas para el trabajo, NSFW por sus siglas en inglés, que han tenido que investigar sobre sus trabajadores? No soy de recursos humanos, pero fui gerente de un supermercado, así que hice muchas cosas relacionadas con recursos humanos. La mayoría de mis empleados y clientes eran mujeres. El baño de mujeres recibía el 90% de la atención, pero dicho esto, el baño de hombres era un desastre con los pocos hombres que venían. Llega el día, recibimos una queja por el olor que salía de los baños. Soy un tipo grande y mi regla principal era que no le pediría a mis empleados que hicieran cosas que yo no haría, porque yo ganaba mucho más que ellos, así que me puse los guantes de látex y marché hacia el baño de hombres. Que estaba bien, completamente bien. Bueno, uno que otro trozo de papel higiénico, pero nada grave. Abro la puerta del baño de mujeres y me golpea el hedor a podredumbre. Básicamente me derribó. Al abrir la puerta por completo, el techo, el piso y cada pared estaban cubiertas de suciedad, marcas de dedos como si lo hubieran pintado. Me tomé un minuto para quedar en shock. Cerré la puerta, la delimité con cinta y le dije a mi jefe que llamaría a un equipo de limpieza. Él dijo que no, que yo podía limpiarlo. Le dije que se fuera al demonio, que si hubiera visto lo que yo vi, sabría que no. Dijo que está bien. Unos 10 días después volvió a pasar, y en ese momento las únicas mujeres en la tienda eran mis empleadas. Fue esencialmente un caso resuelto. Una era una germofóbica apenas funcional, y la otra se había lavado las manos al menos 5 veces, olía a muerte y no me miraba a los ojos. Jimena, ¿qué carajos estás haciendo? A veces me fumo un poquito de algo y luego escucho los insectos en el inodoro. Solo tengo que sacarlos antes de que se ahoguen. Ajá, así que voy a buscar un bolígrafo que ya no quiera. Puedes quedártelo después de tocarlo y solo escribe todo lo que acabas de decirme y cuántas veces lo has hecho. Así podré ver qué puedo hacer a partir de aquí. Mientras ella hacía eso, llamé a mi jefe. Jefe, hay un problema con Jimena. Cuando hay un empleado, no hay problemas, solo oportunidades. Genial, entonces Jimena tiene una oportunidad de drogarse y luego untar suciedad en las paredes porque hay insectos en el inodoro. Obviamente la despidieron, pero la mantuve en el personal el tiempo suficiente para ingresarla a rehabilitación. Alrededor del año 2008, nuestro director de informática vino a mi oficina y quiso que viera algo que había descubierto en nuestro software de vigilancia de Internet. Un tipo del departamento de contabilidad había instalado un programa en su computadora para hacer parecer que estaba en Yahoo, mientras en realidad navegaba por sitios inapropiados. Había miles de archivos multimedia guardados en una carpeta oculta en su computadora. Fue una investigación simple y directa. El tipo casi se desmaya cuando lo confrontamos. Mientras lo escoltaba fuera del edificio, me preguntó si iba a contarle a su prometida. No, amigo, pero sí lo voy a compartir en Reddit en 2024. Cuando trabajé en UPS en el área de gestión hace años, había un tipo que fue sorprendido 2 veces por mujeres que entraban a su oficina mientras él veía contenido inapropiado. Le advirtieron que dejara de hacerlo 2 veces. Pensaron que había entendido el mensaje. Evidentemente, había estado saliendo con otra gerente y se casaron, lo que debido a las reglas de nepotismo significaba que uno tenía que renunciar. Ella lo hizo y presentó una carta de renuncia épica que, si leías la primera letra de cada línea, deletreaba "jódanse". Unos 2 meses después de la boda, otra mujer entró en su oficina y vio contenido inapropiado en su pantalla.
Por esto fue despedido de inmediato. Su ahora esposa no estaba contenta con su nueva situación fuera de UPS y decidió que, como su esposo ya no trabajaba allí, debía intentar volver. La llamaron para una entrevista. El tipo de recursos humanos entró y puso una hoja de papel frente a ella. Era una copia de su carta de renuncia con el "jódanse" rodeado en rojo. Todo el asunto me sigue resultando desconcertante. No estoy en recursos humanos, pero estuve en una orientación con un tipo, éramos solo él y yo, y recursos humanos estaba explicando por qué no se puede tener contenido inapropiado en la propiedad de la empresa. Él argumentó que si quería sentarse en su auto y leer revistas subidas de tono en la hora del almuerzo, no era asunto de nadie porque era en su tiempo y en su auto. Sorprendentemente no perdió el trabajo, pero recibió 3 llamados de atención en 30 días por varias infracciones y lo tuvieron que dejar ir. Tuve que reportarme a mí mismo a recursos humanos hace unos 10 años. Soy un tipo de informática y teníamos un problema en vivo con el sistema de correo electrónico que se trataba al intentar procesar archivos adjuntos. 5 de nosotros en una llamada, yo compartiendo mi pantalla mientras investigábamos el problema. Abría al azar uno de los archivos adjuntos atascados. Todo lo que podíamos ver era una lista de archivos esperando ser escaneados por el antivirus, no los nombres de los destinatarios ni remitentes y ¡pam! Había una foto inapropiada de Becky de nómina. Cerré la imagen. Nadie dijo nada en la llamada por un rato. Luego arreglamos el problema del correo y se cerró la llamada. No podía arriesgarme a que alguien más de la llamada fuera a recursos humanos antes que yo. Así que caminé directamente por el pasillo, pasando por nómina, para sentarme con la gerente de recursos humanos. Se anunció unas semanas después que Becky se iría a una nueva empresa. Tengo 3 buenas. Piensen en un supermercado. Primero, la tienda tiene un baño público en el sótano que siempre estaba destruido. Estaba en una zona peligrosa de la ciudad y los malvivientes hacían de las suyas y ensuciaban por todo el suelo. La gente orinaba en las paredes y en general era inutilizable. También había baños para empleados en el piso de arriba. Este empleado en particular no quería subir las escaleras, así que orinaba en los refrigeradores, en el drenaje. Un día, había una chica joven de 18 o 19 años en el refrigerador y él no la vio. Pero ella lo vio bajarse los pantalones hasta los tobillos y orinar en el drenaje. No hace falta mencionar que fue despedido. Segundo, uno de los empleados era un borracho que constantemente hablaba de cómo se emborrachaba y golpeaba a su esposa, porque ella le respondía. Después se quejaba de que ya no quería tener cercanía con él. Otro empleado, que es gay y muy abierto al respecto, le dijo, «Tú y yo podemos ir al refrigerador ahora mismo y te ayudo». Luego procedió a ofrecerle actos cercanos constantemente durante la semana. Se llevó el asunto a recursos humanos con 6 declaraciones de testigos y estábamos seguros que lo iban a despedir. Pero no lo hicieron. Tercero, había 2 empleados del turno nocturno, uno conserje y otro encargado de reabastecimiento nocturno, que eran muy buenos en lo que hacían. Llevaban más de 20 años trabajando ahí y no tenían quejas en su contra. Un día, varios casilleros fueron vandalizados y revisaron las grabaciones de las salas de descanso y vieron todo. Estos 2 empleados estaban siendo muy cariñosos en la sala de descanso durante 3 a 4 horas cada vez que trabajaban juntos. Nuestra grabación solo guarda una semana, así que no sabemos por cuánto tiempo había estado ocurriendo. Aún así lograban hacer todo lo que les asignaban en media jornada. No estoy en recursos humanos, pero tuve que reportar a un tipo a recursos humanos. Él, un hombre adulto hecho y derecho, fingía lavarse las manos. Si asumía que no había nadie en el baño, entraba, abría el grifo, iba al urinario mientras el agua corría, regresaba a cerrar el grifo, agarraba una toalla de papel seca, se secaba las manos con la toalla seca y se iba. Ahora, algunos podrían pensar que no debería importarme. Sin embargo, el trabajo de ese tipo era tocar y empaquetar
cientos de dispositivos médicos destinados a personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Dejé el trabajo poco después de eso, pero amigos del trabajo me dijeron que lo despidieron por un montón de otras cosas, pero el no lavarse las manos fue mencionado directamente y respaldado por otros que también lo reportaron. No estoy en recursos humanos, pero sí en informática. Solo hubo 2 casos que tuve que reportar a superiores. Mi primer trabajo en informática fue en una empresa de servicios administrados, pienso informática para terceros. Tenía que aplicar parches manualmente a computadoras en teatros después de horario de cierre. Era mayormente mecánico, así que me sentaba al lado de mi novia en ese entonces, haciéndolo mientras veíamos una película. Estaba viendo la película cuando mi novia dijo: ¿Qué demonios estás haciendo? Yo estaba conectado remotamente a una computadora y había un montón de contenido inapropiado en la pantalla. Resulta que era material personal del usuario que estaba subiendo a su computadora. Mi segunda semana en otro trabajo noté que un usuario cambió el fondo de escritorio de su computadora a una foto algo famosa de una familia migrante que no logró cruzar a Estados Unidos. La imagen era de ellos en el río. Le informé a mi jefe y que deberíamos bloquear los escritorios para que la gente no los pudiera cambiar. Un gerente hombre vino a mí luciendo en pánico y simplemente me pidió que lo acompañara. Le pregunté por qué y dijo algo como: Jimena no está usando una camisa, bueno, no una de verdad. Obviamente lo seguí a su área y encontré a esta empleada, que ya había causado otros problemas, usando un sostén negro y una blusa de malla. Solo malla con algún tipo de material casi translúcido sosteniéndolo todo. Tuve que sacarla del piso de ventas a una oficina y decirle que tenía que registrar su salida, ir a casa, cambiarse y regresar. Me llamó de todo, insistió en que llamara al director regional de recursos humanos. Lo hice, el director me respaldó y ella se fue gritando. Teníamos una advertencia lista cuando eventualmente regresó al trabajo con vestimenta de oficina, y más tarde fue despedida por ser muy amistosa con 2 hombres diferentes al mismo tiempo en un auto en el estacionamiento de la empresa, lo cual quedó grabado en cámara. Por cierto, esta mujer estaba en sus 40 y tantos y tengo tantas otras historias sobre el caos que causó en su tiempo ahí. No es recursos humanos, sino informática. Conté esta historia recientemente, va algo así. Tuvimos un robo. Faltaba una semana para que instalaran el nuevo sistema de seguridad, así que contratamos a un policía fuera de servicio para vigilar el lugar por la noche. Al día siguiente, mi jefe, quien es un gran metiche, quería saber qué había estado haciendo en la computadora toda la noche, así que revisé su historial de navegación. Me tomó un rato entender lo que pasaba porque era simultáneo, pero eventualmente esto fue lo que descubrí. Tenía 2 ventanas abiertas toda la noche. Una, como era de esperarse, tenía contenido inapropiado con mujeres. La otra también era inapropiada, pero del tipo no vivo. No hace falta decir que no lo volvieron a contratar. Informática aquí, respondiendo a una solicitud de seguridad sobre un empleado. El tráfico de red y sus hábitos de trabajo eran sospechosos. Encuentro fotos en su computadora, de él en un entorno algo inapropiado. La siguiente foto es de su amado Cocker Spaniel. Oh, no, no así. La siguiente foto es del perro y un hermoso pastel. La siguiente es de su perro nuevamente comiéndose dicho pastel. Al parecer el empleado amaba a su perro. Una hora después de instalar un sistema de monitoreo de tráfico web, parte de nuestra nueva suite de herramientas de seguridad, mientras revisaba las pantallas y opciones en el monitor de registros, ¡boom! Toneladas de navegación de contenido inapropiado en los registros de una computadora. Se lo comentó al gerente de informática. Él le avisa al jefe del sujeto y van a hablar con él. Le recuerdan que no puede hacer eso en el trabajo. No es de recursos humanos, pero necesito sacarme esto de la cabeza. Estaba trabajando en Alemania con un permiso de trabajo para informática, y este tipo también. Siempre hablaba de que era de Pakistán, pero que no era pakistaní, literalmente todos los días.
Él es indio, todos los días exclamando que es indio, pero fue criado en Pakistán, pero que no es pakistaní. Como sea, a nadie le importaba. Vertía Tang en polvo, la bebida naranja, en un plato y se lo comía con cuchara, todos los días. Ponía canciones de Britney Spears en YouTube, en las bocinas de su escritorio y cantaba con su voz súper aguda. Usaba trajes de 3 piezas cuando el resto de la empresa usaba pantalones caqui, de mezclilla o ropa casual. Su cabeza tenía forma de balón de voleibol, pero sin cuello. Vivía en el lado oeste, pero un día anunció que yo, quien vivía en el este, podría encontrar mejores lugares para comer. Me estaba acosando. Tomaba el U-Bahn hasta mi vecindario todos los fines de semana. Un día llegó a la oficina con semillas negras de sésamo. Me dijo que eran un regalo de su madre, porque eran para la fertilidad, porque yo necesitaba tener un hijo. La mujer de recursos humanos ni siquiera sabía cómo manejar todo eso. Uno de nuestros ejecutivos estaba trabajando en el extranjero cuando tuvo una crisis mental y desapareció. El país en el que estaba no estaba muy modernizado. Temiendo que lo hubieran secuestrado, contratamos un servicio de seguridad para localizarlo y traerlo de vuelta. 4 semanas después lo encontraron a casi 300 kilómetros de donde desapareció. Había iniciado un culto. Afirmaba ser la encarnación viviente de los condenados. Tenía casi 300 seguidores. La empresa de seguridad lo extrajo y pasó 3 meses en un hospital psiquiátrico. Casi es gracioso si no fuera porque se castró a sí mismo y al menos 40 de sus seguidores. No es de recursos humanos, pero informática. Tuvimos una gran rotación de personal en una organización en la que trabajé debido a serios problemas de cumplimiento. Desde el director general hasta los directores fueron despedidos. El director general demandó a la organización por el dinero restante de su contrato, alegando que él no era el responsable de los problemas de cumplimiento porque nunca se le informaron. Esto ascendía a casi $1.000.000. Retrocediendo un poco para contexto, el director general tenía un hijo en la universidad que venía por las noches a usar la computadora en su oficina para hacer su tarea. El director nos ordenó que nos aseguráramos de que nada estuviera bloqueado y que tuviera acceso a todo. Lo hicimos porque así era como se hacían las cosas con ese director general. Nos pidieron extraer su computadora y hacerle un análisis forense para buscar cosas que pudieran aludir a que él sabía sobre los problemas de cumplimiento. Encontramos contenido inapropiado. Mucho. Todo con marcas de tiempo en horas de la noche. El hijo estaba ingresando con la cuenta del director general y viendo contenido inapropiado toda la noche en vez de hacer tarea. Dicho director inmediatamente retiró su demanda y la perdió, porque fue demasiado tacaño para comprarle a su hijo una computadora para usar en casa. Y después de escuchar estas historias, queda claro que en algunos lugares de trabajo, lo que pasa tras bambalinas puede ser más retorcido que cualquier serie de ficción. A veces, recursos humanos termina siendo más detective que departamento administrativo. ¿Tú qué opinas? ¿Te ha tocado ver algo parecido en tu entorno laboral? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leerte. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte los próximos videos. Sin más por el momento, hasta pronto. Muchas gracias por escuchar La Ñ de Reddit. Si te gusta lo que hago, apóyame suscribiéndote, comentando y dándole al me gusta para poder hacerle llegar a más personas estas historias.